yo quisiera que nos cuentes para que entender, y después si nos metemos de lleno a la técnica, a tu historia, algo que me contaste que me resultó realmente muy llamativo, que te pasó con un paciente en España, ¿no? Un paciente que tenía hermanos con intentos de suicidio. Exactamente. Y presten atención porque realmente es la explicación justa de lo que es una constelación familiar y cómo se resuelve en una sola sesión, ¿no? Contanos. Bueno, este fue un trabajo muy impactante. Yo recuerdo que era una mujer la que consulta, una mujer que ella no había tenido intentos de suicidio, pero sus 3 hermanos varones sí habían tenido intentos, los 3, de suicidio. Y entonces le pregunto, sabiendo, digamos, desde que trabajo con las técnicas, sé que cuando hay intentos de suicidio, estas personas que están vivas están tratando de seguir el destino de alguien que murió de alguna manera. A veces tiene que ver con identificarse con esa persona, con esa víctima, o por ejemplo con un amor que es de alguna manera malentendido y lleva a seguir a aquel que se fue. Entonces le pregunté, bueno, si había habido alguna situación así trágica en su familia, y me dijo que no, que ella no recordaba de situaciones trágicas. Y luego le pregunté, pero ¿en tus abuelos hubo alguna situación dramática? Y no lo recordaba hasta que le pregunté, ¿pero hubo alguna muerte, algún asesinato? Y entonces ahí ella se acordó que en la Guerra Civil Española uno de sus abuelos pertenecía al bando franquista y el otro era revolucionario, y es decir, eran virtualmente enemigos, y aquel que era militar mandó matar al otro. ¿Eran hermanos? No. Ah, no. No, eran abuelos por distintas líneas. Y acá lo que sucedió entonces cuando hicimos la constelación, es decir, la constelación consiste en que esta persona plantea esta situación y entre los presentes, que hay un grupo de personas, se eligen representantes para representar, por ejemplo, a estos 3 hermanos. Habíamos colocado 3 representantes. Y estos representantes lo que mostraban era que mirar hacia el suelo, una energía baja, como si quisieran irse a recostar en el suelo, ¿no? Y esto generalmente indica que están buscando de alguna forma el destino de un muerto, acercándose a alguien que murió. Entonces coloqué a los 2 abuelos. Inmediatamente de estos jóvenes, 2 se acercaron a uno y un tercero se acercó al otro. O sea, estaba mostrándose que se sentían atraídos hacia esa antigua historia familiar que había terminado de una manera trágica. Pero fue curioso lo que pasó con los 2 abuelos, que uno había matado al otro y los 2 abuelos se quedaron mirándose entre sí fijamente. Entonces agregué personas para representar a los de un bando y para representar a los del otro bando, ¿sí? A los franquistas y a los otros. Y estos muertos de cada uno de los bandos se quedaron mirándose y empezaron a aproximarse unos a otros. Y se fueron aproximando y formaron una especie de círculo. O sea, como si hubieran ellos, después de su destino, salvado sus diferencias y se hubieran encontrado en otro plano. Siempre tu paciente observando esta exactamente. Ajá. Y estaban los 3 hermanos en el trabajo, digamos, observando lo que pasaba con los muertos, atónitos. Porque los hermanos sostenían de alguna manera la idea que tenían de ellos allá y entonces. Pero los muertos mostraban otra cosa, como que se habían arreglado las diferencias. Y uno de los hermanos inmediatamente trató de unirse a ese círculo de los muertos. Y el abuelo le puso la mano así y le dijo, no, este no es tu lugar. Y el chico se quedó perplejo, observando al representante de su abuelo, que lo miraba con una seguridad impresionante, bien plantado, y le decía, este no es tu lugar, no tenés permiso para estar aquí.
Y entonces el primero se tensionó, se mostró turbado y después se aflojó. Y los otros hermanos que habían empezado a acercarse también a los muertos, se quedaron a mitad de camino, no se acercaron. Y los hermanos empezaron a juntar entre sí. O sea, esas diferencias que había entre ellos, que reflejaban identificaciones con los de bandos opuestos, se empezaron a salvar cuando los muertos resolvieron su situación y mostraron a los vivos que estaba resuelto eso para ellos. Es muy bueno poder tener a un profesional como Guillermo y poder constelar y poder averiguar y ¿sabes? Poder ayudar a tanta gente que no tiene respuestas a situaciones en su vida muy dolorosas y que los bloquea o tienen miedo de seguir adelante por cosas repetitivas familiares. Da para hablar 3 programas esto, de verdad. Yo te agradezco muchísimo tu presencia. Los invito a todos ustedes a participar en las constelaciones que va a ofrecer Guillermo y animarse, ¿no? Sí, yo soy el agradecido. Fue un honor estar acá con vos. Te agradezco además toda la tarea que estás haciendo. Me parece importantísima. Gracias. Y bueno, los esperamos. Claro que sí. Y a ustedes muchas gracias por haber compartido este programa, que a mí me gustó muchísimo hacerlo y transmitirles que todo tiene respuestas. Y no nos quedemos con las preguntas nos ahogan a veces.